Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Al señor ingeniero Henry Crofle. Él es asambleísta por los registros de Partido Social Cristiano y Mujer de Guerrero. En las entrevistas de hace un poco de un año atrás, le preguntábamos al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ahora le preguntamos al asambleísta, le preguntamos al legislativo, al ecuatoriano que llegó a la Asamblea Nacional para crear y para reformar leyes en la búsqueda del beneficio común de todos los ecuatorianos. Pero el título que no ha perdido el ingeniero Crofle es el de empresario. Ese no, y no lo va a perder. En ese orden, ingeniero, lo escuché en el pleno de la Asamblea cuando presentó su informe de minoría relacionado con este proyecto de ley, entre comillas, de reactivación económica que envió el Ejecutivo en su momento. Usted dijo que, o viene diciendo, que este proyecto no reactiva, que este proyecto solo recauda, y de ser aprobado y se convertirse en ley, la economía no se va a dinamizar, la economía no se va a reactivar. Pregunto, ingeniero Crofle, ¿en todos los sectores no se va a reactivar, o podríamos decir que en ciertos sectores sí y en otros no? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. El proyecto tiene cosas muy puntuales, digamos, de temas de reactivación económica, que frente a lo negativo del proyecto, de lo recaudatorio del proyecto y de las cosas absurdas del proyecto, no representa ningún beneficio a prácticamente ningún sector. Básicamente, el sector productivo es un sector de encadenamiento, en donde si la microempresa no puede comprar a la empresa que está en la economía popular y solidaria, no se dinamiza. Si la mediana no le compra a la micro o a la pequeña, o si la grande no le compra a la mediana, a la pequeña, a la micro y a la economía popular y solidaria, tampoco se dinamiza en ninguno de los sectores. Por otro lado, tampoco tiene beneficios para los exportadores, y más bien le encarece el costo de los productos a los ciudadanos y genera una incertidumbre, una inseguridad jurídica tremenda en las funciones que se atribuye tanto el SRI como el Sistema Nacional de Aduana, como esta famosa Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera, que se vuelve un superorganismo por encima de cualquier poder en el país para determinar qué se tiene que hacer en materia económica, en materia monetaria, en materia de integración comercial y en materia fiscal. Dado esto, hemos presentado un informe de minoría, artículo por artículo, diciendo cuál es la redacción actual, cuál debería de ser, si es que debería de ser o se debería de eliminar, es decir, y un comentario del por qué, artículo por artículo. Ese es el trabajo del informe de minoría, para que mañana no vayan a decir, usted, señor Crofle, viene aquí, critica esto y denos la solución. Pues ahí está la solución plasmada uno a uno, y los motivos y los comentarios del por qué se tienen que hacer esos cambios, por qué se tienen que agregar cosas, por qué se tienen que cambiar cosas y por qué se tienen que quitar cosas dentro del marco de la ley. Por otro lado, se quejan de que los empresarios, de que los ciudadanos no quieren arrimar el hombro. Eso es la mentira más grande que existe. ¿De dónde salen los 15.000 millones de dólares del presupuesto general del Estado? Salen justamente del hombro de todos los ciudadanos que pagan impuestos, que pagan IVA cuando compran un producto, que pagan ICE, que es el impuesto al consumo especial cuando compran un producto, que han pagado salvaguardia por más de 6 meses en lo que va del año, que ahora van a pagar tasas
dentro de los productos, porque los impuestos se trasladan, y encima de eso quieren subir aranceles. Y además de eso, hay una gran cantidad de contribuyentes que pagan impuesto a la renta. Entonces, decir que el ciudadano no quiera arrimar el hombro, sea este trabajador, importador, manufacturero, empleado o ciudadano autónomo de pie, todo el mundo paga impuestos. Y esos impuestos suman 15.000 millones de dólares. ¿Dónde está la corresponsabilidad del gobierno en el uso de ese dinero? No lo hay. Y ahí es donde viene el problema, porque vemos cómo se proyectan las finanzas públicas el próximo año y va a haber más gasto y menos obra de infraestructura. Es decir, la plata sirve para gastarla y para hacer menos obras, cuando debería servir para hacer más obras y para gastarla menos. Entonces, el tema, sacando los impuestos y las tasas y todas estas cosas que le estoy hablando del proyecto, para dejar eso a un lado, la pregunta es en qué reactiva la economía del proyecto. Y entonces nos hacemos una pregunta muy fácil, porque los pilares fundamentales de la reactivación económica son el empleo, son la producción, son la inversión, son la innovación, son el emprendimiento, son la competitividad, son el consumo, y ninguno de estos parámetros los contempla. Mire usted, este proyecto le permite al ecuatoriano, por ejemplo, tener más de un empleo, 1.1 empleos, 1.5 empleos, 1.8 empleos, es decir, amplía la frontera laboral para el ciudadano ecuatoriano para que pueda tener más de un ingreso. La respuesta es no. Este proyecto genera competitividad bajando los costos de producción, por ejemplo, en energía eléctrica. La respuesta es no. Este proyecto fomenta las inversiones, dejando a un lado que el Estado sea juez y parte en el caso haya una controversia con la inversión y se pueda dirimir en tribunales internacionales. La respuesta es no. Este proyecto fomenta la inversión, por ejemplo, del sector de la empresa privada, nacional y extranjera, en sectores estratégicos, por ejemplo, sin generar riesgo de seguridad nacional, para poder crear unas nuevas inversiones en obras de infraestructura, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, etcétera. La respuesta es no. Este proyecto baja los gastos superfluos, define ese gasto superfluo como todo aquel gasto que tiene el gobierno que no le representa ningún beneficio al ciudadano, como asesores de imágenes, viáticos, comidas, publicidad, etcétera. No, al contrario, sube esos gastos. La respuesta es no. Entonces la respuesta es en dónde está la reestructuración y la reactivación económica del país. 7:23 en Huancavelica 8:30 AM, dialogando con el señor ingeniero Henry Coronfleur, asambleísta acá en el Ecuador. ¿Usted, Lenín? Sí, gracias, economista. Saludos a Henry. Ahora, muchas de las observaciones que usted realizó en el informe de minoría ya han sido corregidas por parte de la comisión. ¿Qué opinión le merece el nuevo texto, el nuevo documento que quedaría pues como resultado de estas reformas, de la eliminación de muchos artículos, de la modificación de otros tantos? A ver, me merece varios comentarios. El primero es que sí, efectivamente ha mejorado la ley. Ha mejorado la ley en las cosas trascendentales, de fondo, que necesita la economía ecuatoriana para poderse reactivar y generar confianza en todos los sectores del encadenamiento productivo y en el ciudadano, y la respuesta es no, y ya le voy a decir por qué. Ejemplo, el Banco Central, si bien es cierto que se le quita el poder de emitir dinero electrónico, que eso era una barbaridad, ahora se quiere legalizar que el Banco Central del Ecuador, que tiene dinero de los depositantes, que es el dinero de todos nosotros que tenemos dinero en cualquier banco privado, que está en el Banco Central también, pueda entregar ese dinero para financiar al gobierno y el gobierno le pueda pagar ese dinero con papeles de empresas públicas. Ya sabemos lo que valen las empresas públicas. Nada, la mayoría de ellas están quebradas. Entonces se quiere institucionalizar eso. ¿Eso ayuda a la dolarización o debilita la dolarización? Y la respuesta es debilita la dolarización. Asimismo, no se corrige el sistema de balances, de presentación de los números del Banco Central, lo cual genera nuevamente una desconfianza terrible, porque estamos cansados del maquillaje de números en el país
y no saber la realidad de lo que se vive. Eso tampoco genera confianza en los sectores económicos. Se crea una superjunta por estos economistas, que yo denomino estos economistas del Frente Económico, que no sé qué siguen haciendo en el gobierno, por cierto, estos economistas de PowerPoint. Estos economistas se hacen un club de amigos que se vuelven todopoderosos, y ahora resulta que se expulsan los ministros de la producción, por ejemplo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior, en la toma de decisiones del país prácticamente en todo. Es decir, este club de amigos de estos economistas de PowerPoint, además que lo único que busca es cobrar y cobrar más impuestos, porque institucionalizan la política fiscal sobre la política productiva en el país, se vuelven todopoderosos, y ahora deciden ellos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en el país, atribuyéndose funciones que hoy tampoco tienen, generando así una desconfianza terrible y una discrecionalidad terrible en el manejo económico del país. Pero más allá de eso, le quieren ahora poner impuesto al retiro de dinero de la gente. Eso es gravísimo. ¿Por qué la gente retira dinero? Y hay que ser sumamente claro en esto, de los bancos. Cuando usted ve los retiros de dinero de los bancos, están en las sucursales de los bancos en frontera, porque la gente espera el feriado para sacar su dinero del banco, cruzar la frontera y comprar los productos, ya sea en Perú o en Colombia, más baratos. Pues, ¿qué significa esto? Un ahorro en llantas hasta el 50%, los útiles escolares, la ropa, hasta comida y licores, que cuestan la mitad del otro lado. Es decir, ahora al ecuatoriano que le ha subido los costos de los productos basados en estas malas políticas económicas, se lo quiere castigar por hacer uso de su dinero en efectivo para ir a comprar del otro lado de la frontera. Y si lleva una tarjeta de crédito, le cobran impuesto a la salida de visa. Entonces, por el amor de Dios, ¿dónde está el beneficio al ciudadano? Ya lo hemos dicho, el ciudadano quiere empleo. ¿Esto genera empleo? No. El ciudadano quiere tener más dinero en su bolsillo porque la plata no le alcanza. ¿Esto qué hace? Le quita el dinero del bolsillo porque le cobra más impuestos. El ciudadano quiere productos más baratos. ¿Esto qué hace con estas tasas? Encarecer el producto. El ciudadano quiere mayor seguridad. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Mayor delincuencia. El ciudadano quiere que no le den droga a sus hijos saliendo de la escuela. ¿Esto qué arregla? Nada. Entonces, señores, las necesidades fundamentales del ciudadano no se arreglan a través de esta mala política. Al contrario. Pero Henry, ustedes le siguen dando al gobierno el beneficio de la duda de hacer una división y decir, esto es responsabilidad del Frente Económico, sin imputársela directamente al presidente de la República, Lenín Moreno, como si él tuviera 2 años y entonces no tuviera la capacidad, primero de leer, segundo de entender lo que le están pasando sus asesores y de decidir finalmente enviar esta ley a la Asamblea, porque vemos que ustedes establecen esa división. Ah, no, ese es el Frente Económico, el Frente Económico es el malo, son ellos los que están haciendo mal o le quieren hacer este mal al presidente. Él no sabe, o sea, no son la misma cosa, no es el mismo equipo, no es el mismo gobierno. ¿Hasta cuándo blindan desde la oposición al presidente Moreno, tratando de segmentar la culpa solamente a un sector del gobierno sin y no identificando que se trata en realidad de un todo, de una política del gobierno de Lenín Moreno? Entiendo su enojo, entiendo su preocupación. Déjeme decirle que nosotros pensamos en un momento lo mismo, pero cuando uno entra en la minucia, el detalle de las cosas, uno se comienza a dar cuenta que las cosas no son así. Le pongo varios ejemplos para poder graficar esto. El Frente Económico le va y le dice al presidente, esto es lo que va a contener la ley, que son quienes las hacen. El presidente sale en una cadena nacional a decir qué es lo que contiene la ley y de repente llega una ley a la Asamblea, firmada por el presidente, que no tiene que ver absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la culpa? Le voy a poner este ejemplo. Un presidente de la República tiene 100.000 cosas sobre el escritorio de papeles. Uno tiene filtros cuando está en cualquier función pública, inclusive cuando yo manejé las cámaras. ¿Qué teníamos? Teníamos una persona que me resaltaba con un marcador las cosas importantes de cada una de las comunicaciones. Leíamos eso, yo le daba instrucciones a esa persona le daba instrucciones al equipo económico jurídico, el equipo económico y jurídico tenía que hacer las instrucciones que yo le decía, plasmarlas en el papel, regresaban a esas personas revisaban y sumillaban el documento, le ponían un visto bueno previo a mi firma.
Yo ya no podía leer el documento que estaba firmando. Vaya usted a preguntar si cualquier alcalde de la ciudad, cualquier prefecto del país puede leer 200.000 documentos que recibe al día. Para eso hay los filtros, el personal en el que uno confía, y las cosas vienen. Pero el que escoge los filtros es usted, pues, o era usted cuando estaba en el comité empresarial o al frente de la Cámara. Entonces, si esos filtros fallaban, la responsabilidad final era suya. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho al presidente básicamente? Señor presidente, estos filtros están fallando. Este frente económico le hizo decir a usted una cosa, se metió con la herramienta más importante suya, política, que era el diálogo, porque este país venía dividido, este país necesitaba reagruparse, este país necesitaba de unidad, este país necesitaba dialogar, este país necesitaba de confianza. Y usted le entrega la herramienta más importante que usted tiene política, que es el diálogo, a este grupo de economistas, PowerPoint, como yo los llamo, los cuales, por cierto, no les confío ningún centavo, pero le entrega esa herramienta y esta gente se burla de usted, le hace firmar un proyecto que no es lo que usted declara, se burla del diálogo. 731, usted, Pati. Rápidamente, Pati Ruiz. sí, señor Cononfre, usted ha criticado al gobierno por el tema del plan de austeridad que no se evidencia, pues ha incluido dentro de la nueva proforma la compra de helicópteros y otras cosas para este año. Que no necesariamente dentro, claro, así es. Así es. A ver, yo he criticado mucho esto porque el presupuesto general del Estado se presenta como que baja 5% en su monto, es decir, se reducen los 1.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasa en realidad? Lo que ha pasado en realidad es que se ha recortado la necesidad de financiamiento porque recortaron la deuda cero que tenía el Banco Central, que tenían las instituciones públicas con el Banco Central, porque esas instituciones les han pagado con acciones al Banco Central. Es decir, el Banco Central dio dinero en efectivo y recibe acciones, por ejemplo, de la Corporación Financiera Nacional, y con eso se da la deuda pagada, que ese es dinero de todos los depositantes de la banca. Eso es gravísimo. Entonces el recorte es para mal, no es para bien, porque ya no, digamos, se respeta lo que se había entregado en efectivo, sino que se compensa con el pago de acciones de que no sabemos cuánto valen. Eso por un lado. Por el otro lado, en cualquier proyecto, en cualquier presupuesto, usted le tiene que dar más peso a la obra que va a hacer que al gasto que va a hacer. Le pongo un ejemplo, el municipio de Guayaquil tiene 85% de obra en su presupuesto, 15% de gasto. ¿Qué pasa aquí? Aquí sube el gasto, habiendo subido el presupuesto, el ingreso, sube el ingreso, o sea, más recaudación, sube el gasto y hay menos obra, 15% menos. Y por un lado se compran helicópteros y por otro lado se deja de gastar, por ejemplo, en la infraestructura educativa del país. Se habla de austeridad y suben los gastos de ciertas entidades que no tienen que ver nada ni con educación, ni con salud, ni con seguridad. Ingeniero Henry Cononfre, se fue el tiempo, gracias por estar con nosotros. Viene la cadena con el alcalde Jaime José Nebozari. Muy amable, le mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo. Huancavelica, la H grande de la información.